esa tendría que tener unas exigencias visuales muy altas. Por eso incluso en los puestos de trabajo donde hay exigencias visuales muy altas, además de una iluminación mayor, se suelen utilizar otros accesorios como pueden ser, por ejemplo, las lupas, ¿vale? Como veis, en lo que son ya vías de circulación o áreas o locales de un uso, pues bueno, relativamente poco habitual, se bajan los luxes a 50, 100 o 25 o 50 luxes. Sí que es verdad que a día de hoy, en los puestos de trabajo, fundamentalmente hay más problemas por exceso de iluminación que no por defecto de iluminación. Hoy, por ejemplo, he estado en un almacén logístico y salvo alguna zona, por ejemplo, que había congelados, donde la iluminación en ciertas zonas era muy mala, en el resto más o menos era muy buena. ¿Por qué además? Porque normalmente se trabaja 2 turnos, mañana y tarde. Si trabajaran de noche, notarían, por ejemplo, que algunas zonas están mucho peor iluminadas, ¿vale? Que esa es la historia. ¿Alguien en Cuernavaca? A ver, ¿cómo creéis que se tiene que medir la iluminación? ¿Cómo se escoge el día? ¿Cómo se escoge la hora? ¿Cómo lo tendríamos que hacer para que nosotros supiéramos si se cumplen estos 100, 200 o 500? Por ejemplo, ¿creéis que hay que medir en un día como el que tenéis vosotros ahora ahí? ¿O no? Habría que escoger la peor de las situaciones. Es decir, habría que medir en muchas ocasiones por la noche. Encender las luces y ver si encendidas las luces por la noche o a primerísima hora de la mañana se llegan a esos luxes. Porque si voy y escojo un día como el que tenéis ahora, por lo que veo, pues saldrán siempre muchísimos luxes, ¿vale? Entonces siempre hay que ponerse en la peor de las situaciones. Esto es muy típico en casi todas las temáticas que tienen que ver con seguridad y salud. Siempre en el peor de las situaciones. Las posturas, las peores, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea. Y por cierto, ahí debajo, en la diapositiva, tenéis que cuando, por ejemplo, son casos, como veis, en las que puede existir riesgo de caída, por ejemplo, pues eso que decía ahí de vías de circulación de 25-50, habría que duplicarlo. Lógicamente, imaginaos que tenéis que ir por un pasillo y que ese pasillo tiene escaleras. Pues puede haber un riesgo, si la iluminación no es adecuada, de que alguien se caiga. Entonces hay que duplicar. O, por ejemplo, si las zonas donde se ejecutan tareas, si te equivocas, si va a tener, por ejemplo, vamos a decir, unos efectos muy dañinos, si tienes personas más mayores, son situaciones en las que deberíamos estar duplicando esos niveles mínimos de iluminación, ¿vale? Bueno, para ir rematando también el tema de la iluminación, como os decía, los brillos son muy importantes. Y aquí estáis viendo cómo, sin haber legislación concreta, porque normalmente ningún país tampoco tiene legislación, como decía, de esto de brillos, sí que tiene que haber una uniformidad. Es decir, no puede haber zonas muy brillantes con zonas muy poco brillantes, ¿vale? Esto al final, como yo siempre digo, en los puestos de trabajo no son antros ni pubs, no sé si me explico, donde puede haber zonas súper oscuras y zonas, estos puestos de trabajo. Y el ojo, cuando hay distintas zonas de brillo, tiene que trabajar, porque no sé si lo comenté el otro día, pero lo comento ahora, los ojos tienen músculos, aunque parezca que no. Y si yo tengo distintos brillos o distintos niveles de iluminación, esos ojos tienen que estar trabajando, ¿vale? Y eso provoca fatiga como con cualquier otro músculo. Veis ahí, por ejemplo, por cierto, también aprovecho, cuanto más de cerca se mira, más trabaja el músculo. Por eso, por ejemplo, ahora están aumentando todo lo que son miopías. Estoy seguro, no veo así, vamos a decir, en zoom grande, pero estoy casi seguro de que hay mucha gente ahí con gafas. Y esa es una de las características ahora mismo, por ejemplo, de las nuevas generaciones. Cada vez va a haber más gente utilizando gafas. ¿Por qué? No. O lentillas. Porque está cada vez habiendo más exigencia
de ver de cerca, ¿vale? Cosa que antes, hace años, pues la gente, lógicamente, no leía tanto, no veía tanto la televisión, no estaba con los smartphones, y eso lo que está forzando, lógicamente, es la visión, ¿vale? Por lo tanto, como veis ahí en ese dibujo, tiene que haber distintos reflejos en función, lógicamente, de si son paredes, de si son techos. Por ejemplo, alguien de Puebla. ¿Por qué en ese dibujo los pisos pone entre 20 y 40% de reflexión y en los techos pone 80% más? ¿Qué diferencia hay entre un piso y un techo? A ver, ¿no hay ningún valiente? Porque las luces están en los techos, por lo tanto se podría ser perjudicial que se anduviera reflejando en los pisos. Bueno, a ver, los techos, si son muy claritos, que eso es lo que te da la reflexión alta, lo que haría es que lo poco que llegaría al techo de luz te lo reflejaría y no te molestaría porque no dejaría de ser otra luz más. Pero imaginaros que los suelos fueran muy brillantes. Si fueran muy brillantes, reflejarían lógicamente en los ojos. Entonces, al final, lo que se trata es de que el suelo sea poco reflexivo, porque podría lógicamente, bueno, entorpecer, ¿no? Tampoco sería para que te caiga el ojo, lógicamente, pero sí que tendrías una fatiga mayor, ¿vale? Entonces, por eso normalmente los suelos son poco brillantes. Si os fijáis, por ejemplo, yo estoy ahora viendo el que mejor veo, que es el suelo de Hidalgo, y me da la impresión de que es poco brillante. Me da la impresión, ¿vale? Entonces, pues eso es un poco lo que debería ser, ¿vale? Bueno, más cosas. Tipos de alumbrado. A ver, la mejor luz que existe para temas de rendimiento, para temas psicológicos, es la luz del sol, ¿vale? Pero hay mucha gente que tristemente en su puesto de trabajo no tiene acceso a ventanas, no tiene acceso al exterior. Por lo tanto, siempre tiene que existir un alumbrado, o por ejemplo, cuando de noche, lógicamente, se tenga que trabajar. Existen tres tipos, como veis, de alumbrado. Un alumbrado que es general, que es el que podemos tener ahí en vuestras salas o el que pueden existir en nuestras casas, ¿vale? Después también existen lo que se llaman alumbrados generales localizados, que eso, por ejemplo, en instalaciones muy grandes como las que estuve yo hoy que os comentaba, de un tema de logística, el estar alumbrando toda la zona es un poco tontería porque hay zonas que apenas se pasa y que son zonas, pues bueno, de donde prácticamente nadie está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se requiere mejor alumbrados generales localizados. En este caso, como veis en el dibujo, ¿dónde está localizado? En los puestos de trabajo, en las máquinas. Y por último, hay un alumbrado que se llama localizado, porque ya no es general, sino que en un sitio concreto, como veis en el dibujo, el señor este que tendría que estar dibujando en esa mesa, tiene un flexo con iluminación. Esto es lo que, por ejemplo, hace un joyero o lo que, por ejemplo, hace si vais al dentista, muchas veces, pues tienen, lógicamente, flexos para iluminar, en este caso, además, lógicamente, para dar un enfoque muchísimo mejor, pues a la boca vuestra, pues tienen iluminaciones localizadas, ¿vale? No es que sean mejores unas que otras, lógicamente, cuanto más general, ya decimos que mejor, pero lógicamente depende también un poco de las situaciones, ¿vale? Y las características. Entonces esto hay que escogerlo en función de qué trabajo hay que hacer y vamos a decir también la sostenibilidad medioambiental y energética que cada vez está más de moda, ¿vale? Entonces, en resumen, condiciones que tenemos que tener de iluminación en los puestos de trabajo, que cuanto más uniforme sea todo, mejor, ¿vale? Es decir, que si yo al final cojo un luxómetro y mido, por ejemplo, en distintos sitios, no haya muchas diferencias entre unas zonas y otras. Lo mismo, como decía antes, que pasara con los brillos, con las luminancias, ¿vale? Y después, otra de las cosas importantes es que no sé si os fijáis, vuestros techos, los fluorescentes están empotrados en el techo o están salidos del techo. Empotrado. Empotrados. ¿Por qué?
porque eso lo que intenta es también, y están empotrados y tienen algún elemento que los intenta medio tapar o no, o están abiertos totalmente. No, están medio tapados. Están medio topados. Esos son lo que son los difusores, lo que veis ahí, para evitar deslumbramientos directos. Porque si eso no estuviera tapado, si yo, por ejemplo, estuviera dando clase ahí, posiblemente de pie y mirando hacia vosotros me molestaría algún fluorescente. Entonces hay que intentar que, lógicamente, esos difusores lo que hacen es eso, es evitar los deslumbramientos directos. Y otra cosa que hay que intentar también es evitar los deslumbramientos indirectos. ¿Indirecto qué es? Esto es muy típico. Cuando vosotros, por ejemplo, la diferencia entre directo y indirecto se ve muy bien en casa. Si yo tengo la televisión y la televisión está mirando para una ventana, yo habitualmente tengo que poner o persianas o tengo que poner algo para poder ver la televisión, porque el reflejo es directo hacia la pantalla. Si la pantalla, la ventana está detrás, muchas veces de la ventana está detrás de la pantalla, si os fijáis muchas veces os veis reflejados en la propia pantalla de la televisión. Eso es un deslumbramiento indirecto y es igual, no es deseable ni uno ni el otro, ¿vale? Entonces, eso hay que tener cuidado con todo lo que son las superficies reflectantes, como decíamos antes, para evitar los deslumbramientos indirectos. Y bueno, y por último hay que evitar otros efectos que, bueno, que lógicamente están más vinculados también con el diseño de lo que es la iluminación, de que vaya lógicamente a la frecuencia que tiene que ir, que es el efecto estroboscópico y cosas de ese estilo, ¿vale? Pero bueno, por cierto, os lo digo, bueno, por curiosidad, cada vez hay más estudios sobre las luces halógenas. Uno de los grandes problemas que tiene todo esto de la seguridad de salud es que hay muchas cosas que no llevan los suficientes años como para saber el efecto que nos puede provocar. Sí que os digo que casi todos los estudios serios que se están haciendo de eso están diciendo que no son ni mejores ni peores que los fluorescentes. Bueno, muchas cosas son mejores, pero para efectos de la salud, a día de hoy, no pasa nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay gente que está vendiendo por ahí filtros de pantallas de ordenadores, de pantallas de computadores, que es puro negocio, porque no están provocando ningún tipo de problemática en la visión de la gente. ¿Alguno de vosotros tiene filtros en la pantalla en el computador? No. Pues bueno, que sepáis que por ahora no está demostrado absolutamente ningún tipo de problemática, ¿vale? Pasamos entonces, con esto acabamos iluminación. Iluminación, ruido que vimos el otro día. ¿Alguna duda sobre iluminación? ¿Alguna cuestión? ¿En algún sitio? Una, Sí, dime. ¿Ninguna? Vale, vale. Bueno, pues pasamos al tema del ambiente térmico. Bueno, vamos a ver. ¿Qué temperatura puede haber hoy en Cuernavaca? Más o menos. ¿A qué temperatura podéis estar? Vale. ¿Y en Puebla? De 20 a 24 grados. Vale. 20 grados. ¿Y en Hidalgo? ¿A cuánto podéis estar? ¿18, 20 o por ahí? Bueno, pues si os fijáis, esa pregunta que yo os acabo de hacer es uno de los factores que tendríamos que tener en consideración a la hora de saber, vamos a decir, el ambiente térmico. Es la que veis dentro del dibujito, la que tenéis en la parte superior izquierda, la temperatura del aire. Pero esa no es ni mucho menos la clave. Tenemos un ejemplo típico en España. Barcelona es una ciudad donde hay menos temperatura habitualmente que Madrid, ¿vale? Madrid suele tener más calor que Barcelona, pero lógicamente la humedad que hay en Barcelona al lado del mar hace que la sensación térmica sea distinta. ¿Por qué? Porque lo importante no es sudar, lo importante es que se evapore el sudor. Si tú sudas y hay mucha humedad, no evaporas y por lo tanto no estás ganando satisfacción de ambiente térmico.
¿vale? Por eso es tan, vamos a decir, tan exagerado el tema de la humedad, ¿vale? Otra de las cosas que es fundamental es el tipo de actividad que se haga. Cuanto mayor es la actividad física que una persona hace, más calor genera. Y por lo tanto, si más calor generas, cuando hace frío está muy bien, pero cuando hace calor está muy mal. Esto es un poco lo que me pasó hoy, por ejemplo, también en el puesto este de trabajo en el que estaba. Había cámara frigorífica y el señor que estaba en la cámara frigorífica estaba encantado, porque estaba moviéndose de un sitio para otro y por lo tanto el poco, bueno, aparte de que llevara ropa, que sería el siguiente, ¿no? Pero lógicamente lo nota mucho más si estás haciendo actividad, ¿vale? Por cierto, nosotros como máquina somos muy malos. Solo deciros que solemos tener un rendimiento de un 30, 20, 30% como mucho haciendo una actividad. El resto se pierde en calor, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que casi todo lo que estamos haciendo se está perdiendo en forma de calor. Por eso, por ejemplo, si yo os preguntara hay dos actividades, por ejemplo, pero hay una sobre todo que la gente le llama la atención, que genera muchísimo desgaste energético, que se hace en casa. ¿Sabes cuál es? ¿En Puebla? ¿Alguien que se atreva? Dormir. Dormir poco, pero no estabas nada desencaminado. Hacer camas. Claro, ¿vosotros hacéis la vuestra? Esa es la pregunta. Sí, sí. Si os dedicarais a trabajar haciendo camas, que eso es lo que hace alguien de un hotel, os daríais cuenta del desgaste energético que conlleva hacer camas. Sobre todo las camas de ahora, que son muy grandes, y hacerla uno solo, no en compañía. ¿Vale? Entonces, son actividades, por ejemplo, de mucho desgaste energético. Entonces, eso está vinculado con el tipo de actividad. Lógicamente, si estás parado, pues eso, generas menos calor. Otra cosa que es fundamental, el tipo de vestido, la vestimenta. Yo siempre lo digo, yo tengo una compañera, por ejemplo, que siempre se queja del frío. Yo siempre le digo, hombre, es que intentar ir vestida igual en invierno y en verano es complicado. Y es que es así, dependiendo de cómo vayas vestido, lógicamente en ciertas situaciones tendrás más calor o más frío. ¿Vale? Entonces, y bueno, y el caso más extremo, lógicamente, es cuando hace mucho frío, el estar con una ropa, por ejemplo, tipo Gore-Tex. ¿Os suena Gore-Tex? Sí. Gore-Tex está muy de moda ahora porque lo que hace es aislar muy bien del frío que puede haber fuera, pero cuando tú haces una actividad, al sudar, permite la evaporación. Es decir, te aísla de fuera, pero tiene unas capas que te permite la evaporación del sudor. Está inventado por DuPont, por una empresa química. Bueno, pues por ejemplo, lógicamente si hace mucho frío y llevo vestimenta de esta, pues muy bien, ¿vale? Entonces, el tipo de vestido también lógicamente influye. Después está la velocidad del aire. Cuanta más, ¿vale? Cuanta más velocidad del aire haya, lógicamente más sensación térmica agradable se tiene cuando hace calor, bueno, salvo que el aire sea caliente, y al revés, ¿vale? Por eso, por ejemplo, esto es una de las cosas de los principales inconvenientes que hay en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque en los puestos de trabajo muchas veces, sobre todo en oficinas, tú estás parado y es verano y aire acondicionado. Pero ¿cuál es el problema? Que alguien tiene que sufrir posiblemente que lo tenga encima de la cabeza. ¿Y eso sabéis lo que quiere decir? Catarros, gripes. Lógicamente no es lo mismo estar situado debajo de un aire acondicionado que estar en las cercanías, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad del aire es también otro factor fundamental. Y después tenéis uno último ahí que pone la temperatura radiante media. ¿Eso qué significa? Eso es cuando estás expuesto a un nivel de calor tan alto, que aunque no hubiera aire, ibas a tener sensación térmica igual. Por ejemplo, el estar al lado de un horno del pan o un horno de siderurgia. Aunque no hubiera aire, ibas a tener sensación de calor. Eso lo puede tener, por ejemplo, gente ahora mismo en construcción. ¿En dónde? En carreteras. Imaginaros en un sitio que hubiera 30, 35 grados centígrados
y estuvieras echando alquitrán en una carretera. Pues ya solo con los reflejos, ya solo con el sol, la sensación térmica es brutal. Por ejemplo, en España, me imagino que en México será parecido, en España ya llevamos todos los años, desde hace ya 10, están muriendo todos los veranos gente que trabaja en construcción. Prueba de ello es que, por ejemplo, en Andalucía ya no se permite trabajar al exterior entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, porque es brutal, o sea, brutal. ¿Vale? Entonces, pues bueno, lógicamente todas estas cosas, cuando alguien las diseña o diseña los puestos de trabajo, tiene que darse cuenta en eso. Estos son los factores principales, pero también los hay muy importantes y secundarios. Por ejemplo, alguien en Cuernavaca. A ver, si uno está gordito, lo pasa mejor en invierno o en verano. ¿Cuándo está más confortable? ¿Cuando está en invierno o cuando está en verano el gordito? La gordita. En invierno. ¿Por qué? Es bien sencillo. El calor, ¿vale? El calor se genera por volumen, por metro cúbico, y se pierde por superficie corporal, por metro cuadrado. Por lo tanto, la gente que es gordita lo que hace es generar más calor metro cúbico de lo que puede perder metro cuadrado. Y al revés, la gente más delgadita en verano están genial, pero en invierno las pasan peor. Ese, por ejemplo, es un factor climático, no es de los principales, pero es importante. Por ejemplo, la edad. La edad es otro. Cuanto más años se tengan o cuantos menos, más problemas hay de adaptación de termorreguladora. ¿Vale? No tuvisteis ningún caso, me imagino que sí, porque en España está pasando también, de bebés que dejan en coches, en autos, y acaban muriendo por exceso de calor. Bueno, pues es porque el sistema termorregulador no funciona como el nuestro. ¿Vale? Entonces, esos son factores climáticos que ya son un poco secundarios, pero son importantes. Y aquí tenéis uno que es también clave, y es este, que es la aclimatación. Estos son datos reales de un puesto de trabajo de siderurgia, ¿vale? Esto es en siderurgia. Bueno, esto se explica muy fácil. Veis que hay 3 filas y 3 columnas. Bueno, las filas son: estoy haciendo un trabajo, el que sea, y no estoy expuesto a calor, ¿vale? Imaginaros, estoy colocando ladrillos en una obra y no hay calor. Mis latidos por minuto serían de 111 latidos por minuto. Eso es una frecuencia cardíaca normal cuando haces una actividad. Sudas 0,079 kilogramos por hora y por metro cuadrado de tu superficie corporal, ¿vale? Habitualmente tenemos un 1,55 metros cuadrados de superficie corporal aproximado. Y nuestra temperatura interna, si yo midiera a esa persona con un termómetro, me saldría que tiene 37,8. ¿Por qué es tan azul? Porque es una situación normal. Pero imaginaros que yo a esa persona la llevo a hacer lo mismo, pero al lado de un horno de siderurgia. Es decir, está haciendo la misma actividad, pero la está haciendo en un sitio que hace muchísimo calor. El primer día, los latidos por minuto le pasarían de 111 a 162. Es decir, es lógico, el corazón que te está diciendo que tienes que bombear porque hay que perder calor, ¿vale? La sudoración pasa de 0,079 a 0,621. ¿Qué significa eso? Que estás sudando como un cerdito, ¿vale? O sea, hay calor y sudas. ¿Cuál es el único problema? Que tu temperatura interna se te acaba de disparar de 37,8 a 39 grados. Eso significa que lo estás pasando muy mal, porque tu temperatura interna está fuera del rango, por eso está en rojo. Pero imaginaros que yo a esa persona que está al lado del horno de siderurgia poniendo esos ladrillos, le digo: tú sigue trabajando y al 10.º día te miro otra vez las pulsaciones y demás. Pues fijaros, el 10.º día, con calor, al lado del horno,
tiene prácticamente los mismos latidos por minuto que cuando no había calor. Suda incluso hasta más que el primer día. ¿Sabéis por qué? Porque eso significa que el sistema termorregulador está siendo muy eficiente. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la temperatura interna es prácticamente la misma que cuando no había calor. ¿Eso qué significa? Que te estás aclimatando y que estás aclimatado. Esta es la razón por la que la gente, cuando trabaja al lado de altos hornos de siderurgia, el primer día solo trabaja al lado del horno de siderurgia el 50% de la jornada. Al día siguiente el 60%, al día siguiente el 70%, y así hasta que al séptimo, octavo día ya está aclimatado. ¿Vale? Por cierto, la aclimatación es muy lenta, pero la desaclimatización es muy rápida. Si yo tengo una persona que está aclimatada al calor y se queda de vacaciones durante un mes, cuando vuelva, posiblemente no está aclimatado ya. ¿Vale? Esto es muy parecido a los que les gusta el fútbol. Esto es muy parecido a lo que pasa con la altura. ¿Qué es lo que hace Bolivia para ganar a Argentina, Brasil? Meterles a 3.000 y pico metros de altura. Y si las selecciones de Argentina y Brasil intentan o van con mucho tiempo y van muchos días antes, que no suele pasar, o tienen que ir prácticamente casi cuando vayan a jugar el partido. Porque como vayan el día antes o 2 días antes, están totalmente desaclimatados a la altura. Pues esto es igual. Esto es exactamente igual. Funciona así. ¿Vale? Bueno, vosotros ahí en México podríais tirar de eso. ¿Jugáis habitualmente en altura los partidos de la selección? Porque mira, eso es una manera de ganar equipos. Bueno, pues con esto acabamos este tema de condiciones ambientales. ¿Alguna cuestión, alguna duda? ¿Hay algo que no se haya quedado claro? ¿Ahí en Puebla? ¿Alguna cosa? ¿Se entendió todo? ¿En Cuernavaca también se entendió todo? ¿Y en Hidalgo? Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a cambiar de temática, pero antes de cambiar de temática, os voy a poner un vídeo. A ver, este vídeo consiste en lo siguiente, es un vídeo de ergonomía general. Vais a ver de lo que hablamos el primer día, ¿vale? De bastantes cosas de las que hablamos el primer día, y vamos a ver un poco cosas que tienen que ver con organización del trabajo, o tienen que ver con manipulación de cargas, o tienen que ver con locales, ¿vale? Voy a poneros el vídeo, si no lo escucharais o demás, me lo decís, ¿vale? Vamos a por ello. ¿Está escuchando la música? Vale. Prevención de riesgos laborales. Ergonomía. Es conocido nuestro deporte por el esfuerzo físico y mental que exige su práctica y las situaciones límite que hay que afrontar frecuentemente. La dosificación de ese esfuerzo, la idoneidad del material utilizado
junto con un programa de entrenamiento cuidadosamente preparado, son pilares fundamentales para un rendimiento satisfactorio y evitar deterioros prematuros e indeseables. La ergonomía es la ciencia de carácter multidisciplinar que estudia la relación entre el hombre y su trabajo, sus equipos y su ambiente, y en particular la aplicación de los conocimientos anatómicos, fisiológicos y psicológicos a los problemas que se derivan de esta relación. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Locales de trabajo. Las dimensiones de los locales de trabajo, la separación y la distribución de máquinas y equipos serán suficientes para que los trabajadores puedan realizar su cometido de forma cómoda y segura. Los suelos de los locales deberán ser estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes pronunciadas. Los pasillos, puertas y accesos tendrán una anchura suficiente para permitir el tránsito de personas y materiales. Las vías de circulación deberán poder utilizarse de manera fácil y segura por los peatones o vehículos que circulen por ellas. Se mantendrán libres de obstáculos y su trazado estará claramente señalizado. Las pendientes de las rampas y sus dimensiones se adecuarán a los posibles transportes, siendo preferibles las que tengan una inclinación entre un 5 y un 8%. Condiciones ambientales. La temperatura y la humedad relativa de los locales de trabajo se adaptará al tipo de tarea. Temperaturas demasiado altas producen una disminución del rendimiento y llevan a los trabajadores a un estado de fatiga. Con temperaturas demasiado bajas se entumecen los músculos, se pierde destreza manual y se dificultan los movimientos. Debe procurarse una óptima ventilación de los locales de trabajo para evitar la existencia de posibles contaminantes y mantener un ambiente saludable. La iluminación en los lugares de trabajo será lo más uniforme posible. Adaptación del puesto de trabajo. El diseño del espacio de trabajo debe tener en cuenta las dimensiones del trabajador, su capacidad y el tipo de actividad, proporcionando una disposición armónica de los medios y equipos. Para trabajos en postura de pie, se recomiendan planos de trabajo regulables que garanticen la adaptación a la altura de los trabajadores en función de la actividad. El plano de trabajo, cuando sea necesario ejercer una fuerza con las manos, estará por debajo del nivel de los codos, situándolo por encima de ellos para trabajos que requieran cierta precisión. Para meter los pies, siempre debe existir un hueco que tenga por lo menos 15 centímetros de ancho y de alto. Para trabajos en posición sentado, el brazo y el antebrazo formarán un ángulo de 90 grados. Además, la separación del brazo respecto al tronco será en torno a 10 grados. Los huecos para los pies tendrán como mínimo una anchura de 65 centímetros, una altura de 70 centímetros y una profundidad de 45 centímetros a nivel de la rodilla y de 65 centímetros a nivel del suelo. Las sillas deben ser estables. Su asiento será regulable en altura y el respaldo regulará la altura y la inclinación y tendrá una suave prominencia para dar apoyo lumbar a la espalda. Es conveniente que dispongan de apoyabrazos. Cuando la altura del asiento no permita descansar los pies en el suelo, es aconsejable disponer de un reposapiés con superficie antideslizante y con inclinación regulable. Se diseñarán las áreas de alcance, colocando los útiles que deban ser manejados con más frecuencia en un área de alcance normal, es decir, aquella que en el plano horizontal
Abarca un radio de unos 40 centímetros, medidos desde el borde de la superficie donde está situado el trabajador. Área B. Lateralmente, la zona comprende unos 70 centímetros medidos desde el eje central. Situada frente al trabajador, próxima a este y dentro del área B, se reservará una zona de unos 20 centímetros de diámetro para colocar los elementos de uso habitual o muy frecuente. Área A. Para actividades realizadas eventualmente o cuando el área B esté muy llena, se reservará la zona contigua, que tendrá, tanto en dirección frontal como lateral, unos 20 centímetros más de radio. Área C. Se iluminarán adecuadamente los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la tarea, la edad del operario y las características del local. Asimismo, las distancias de visión serán apropiadas al tamaño de los objetos y a la actividad que se realice. Cuanto mayor sea la demanda visual, menor será la distancia ojo-objeto. Herramientas. Las máquinas, herramientas y demás útiles de trabajo deben estar diseñados de modo que, al manejarlos, se adopte una buena postura y se evite la realización de esfuerzos físicos inadecuados e innecesarios. Reunirán los siguientes requisitos. No provocarán sobrecargas en los miembros superiores. Deberán permitir a la muñeca permanecer en posición neutra y a los codos cerca del cuerpo. Los mangos serán antideslizantes, redondeados y de longitud adecuada a la tarea. No dejarán marcas en las palmas de las manos. Distribuirán la fuerza sobre la mayor superficie posible y se adaptarán a diestros y zurdos cuando sea factible. Cuando se manejen herramientas en las cuales se introduzcan los dedos, el espacio destinado para alojarlos será suficiente. Las herramientas vibratorias dispondrán de sistemas antivibratorios que minimicen su efecto. Con ellas se impedirá ejercer una fuerza excesiva para evitar lesiones. El mantenimiento correcto tanto de máquinas como de herramientas es fundamental para procurar unas buenas y seguras condiciones de uso. Manipulación de cargas. La manipulación manual de cargas es responsable, en muchos casos, de la aparición de fatiga física y lesiones, y sobre todo, lesiones musculoesqueléticas. Las zonas más afectadas suelen ser los miembros superiores y la espalda, en especial en la zona dorsolumbar. Se deben evaluar estos puestos de trabajo y en aquellos que exista un riesgo no tolerable, el empresario deberá tomar medidas para reducir los riesgos a un nivel tolerable. El peso de la carga es uno de los principales factores a la hora de evaluar el riesgo, considerándose cargas los objetos que pesen más de 3 kilos. El peso máximo de la carga en condiciones óptimas no debe sobrepasar los 25 kilos. Las dimensiones de la carga deben tenerse en cuenta en su diseño. Es conveniente que la anchura no supere a la de los hombros, que por término medio es de unos 60 centímetros. La profundidad será inferior a 50 centímetros y la altura no superará los 60 centímetros y además no impedirá la visibilidad. La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones. Deberá tener buenos agarres como asas o hendiduras que permitan mantener una posición neutra de la muñeca. Es conveniente señalizar el centro de gravedad de la carga. Se evitará manejar cargas subiendo cuestas y escalones, aplicándolo a su vez en la utilización de escaleras de mano.
Desde el punto de vista preventivo, la distancia de transporte no debería ser superior a 1 metro. Hasta 10 metros de distancia, los límites de carga acumulada diariamente, en turno de 8 horas, no deben superar los 10.000 kilos. Para distancias superiores, los kilos máximos transportados por día no excederán de 6.000. El desplazamiento vertical ideal de una carga no debe superar los 25 centímetros, pero pueden aceptarse los desplazamientos comprendidos entre la altura de los hombros y la altura de media pierna. Se evitarán las tareas de manipulación de cargas de larga duración, es decir, aquellas con periodos de levantamientos ininterrumpidos de más de 2 horas. Cuando se empuje o se traccione una carga con las manos, la fuerza no deberá ejercerse a una altura inferior a la de los nudillos, ni superior al nivel de los hombros, ya que fuera de estos rangos, el punto de aplicación de las fuerzas será excesivamente bajo o alto. Desde el punto de vista ergonómico, son preferibles los empujes a las tracciones. Además, debe planificar el levantamiento, observando la carga, teniendo previsto el trayecto, e incluso habrá que solicitar ayuda si el peso parece excesivo. Separar los pies para el levantamiento con una distancia equivalente a la anchura de los hombros para proporcionar una postura estable y equilibrada. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y mantenerla pegada al cuerpo. Levantar suavemente la carga, procurando no efectuar giros del tronco, pues es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Usar siempre que sea posible ayudas mecánicas tales como grúas, polipastos, carretillas mecánicas, máquinas basculantes, etc. Levantar o manipular pesos entre 2 personas o más si este es excesivo. La organización de las tareas de almacenamiento debe ser de forma que los elementos más pesados se depositen a la altura más favorable, dejando las tomas superiores e inferiores para los objetos menos pesados. Organización del trabajo. La organización del trabajo es un valor estratégico y de imagen de una empresa. Una buena organización del trabajo tendrá en cuenta las capacidades de los trabajadores, creando unas condiciones de trabajo óptimas. Analizará aspectos fundamentales como la introducción de pausas que permitan una suficiente recuperación de la energía y eviten la fatiga. Teniendo en cuenta el tiempo de exposición, se estudiará la posibilidad de rotar las tareas en aquellos puestos en los que exista una alta repetitividad de movimientos o de manipulación de cargas para no sobrecargar los mismos grupos musculares de los trabajadores. Con el enriquecimiento de tareas, que consiste en la introducción de variedad y contenido a las actividades que se realizan, se consigue dotar al trabajo de un mayor significado y autonomía en su planificación. Algunos modelos de organización establecen grupos de trabajo semiautónomos, formados por un grupo reducido de trabajadores, con un objetivo de producción común, del que son responsables de forma conjunta. Para adaptar los ritmos y las cargas de trabajo a las capacidades de los trabajadores, es preciso diseñar las plantillas y su distribución, teniendo en cuenta las situaciones previsibles en las que puede haber mayor demanda de producción o disminución de personal. La organización contemplará la posible mejora del trabajo a turnos, respetando los ritmos biológicos de vigilia, sueño y alimentación. La información y formación del trabajador es fundamental para la prevención de riesgos laborales.
En este sentido, el trabajador tiene derecho a conocer los riesgos derivados de la actividad que desarrolla, tanto los generales como los específicos de su puesto, así como las medidas para prevenirlos. Por ello, para evitar las lesiones musculoesqueléticas, el trabajador debe ser adiestrado y recibir formación teórica y práctica que incluya el análisis de su trabajo, la identificación de las posturas incorrectas y su modificación mediante métodos apropiados. Cuando en la empresa se acometen cambios organizativos o tecnológicos, se proporcionará a los trabajadores la formación o capacitación que les permita desempeñar sus funciones correctamente. La vigilancia de la salud es un pilar básico para prevenir daños en los trabajadores. Deberá ser específica, es decir, adaptada a los riesgos del puesto de trabajo, periódica y con el consentimiento informado del trabajador. Debe tener en cuenta situaciones de especial relevancia, tales como la existencia de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la presencia de trabajadores menores de 18 años y los trabajadores especialmente sensibles. Está claro, la bicicleta ha de diseñarse teniendo en cuenta las características de cada individuo y la modalidad deportiva para que se complete. Necesita adoptar las posturas que le permitan un máximo aprovechamiento de sus posibilidades con un mínimo desgaste. Los ciclistas se relevan alternando momentos de máximo esfuerzo con otros de relativo descanso. Esto es ergonomía. Bueno, yo creo que es un buen resumen de lo que os comentaba, que habíamos estado viendo el otro día. Un par de cosas. Bueno, como visteis, aparecen prácticamente muchísimos sectores de actividad, es decir, desde sanidad hasta oficinas, alimentación, supermercados, construcción. Veis además que los bloques, bueno, empezó con una introducción, pero después los bloques, por ejemplo, había un bloque que era condiciones ambientales, que fue un poco de lo que estuvimos hablando hoy y el otro día, y hubo unos que son los que vamos a ir viendo, como el tema de manipulación de cargas y de organización del trabajo, ¿vale? Una pregunta para alguien de Cuernavaca. ¿A partir de qué peso se considera que es una carga? 3 kilos. Bueno, eso es algo que es internacional. Es decir, en todos los países del mundo se considera carga a partir de 3 kilos. Eso no quiere decir que yo pueda estar manipulando una carga de 5 o 6 y que esté bien, ¿vale? Pero a partir de 3 ya se considera carga. Si no pesa 3, nunca va a ser considerado carga, ¿vale? ¿Y cuál decía que era el máximo? 25. Esto sí que depende de cada país, ¿vale? Hay países que lo fijan, ya lo veremos, a unos y a otros. Y por cierto, depende también del género. Me explico. 25 en muchos países solo es para hombres y para mujeres es otra cantidad diferente, ¿vale? Bueno, eso veremos un bloque que es directamente todo de manipulación de cargas. ¿Hay alguna cosa que no hayáis entendido, que no se entendió todo bien en el vídeo? Bueno, como veis, al final la ergonomía la puedes aplicar en muchos sitios y de muchas maneras, ¿vale? ¿Visteis unas tijeras de podar? No sé si os disteis cuenta, unas tijeras de podar que parecía que iban muy lentas. Son unas tijeras de podar que ahora las hay eléctricas, pero si utilizas una de estas manuales, lo que hace la tijera es impedir que tú aprietes todo lo que quieras. Es decir, cuando vas a cortar la rama de un árbol, lo que te hace es avanzar, tiene una carraca que hace avanzar, pero no puedes de un solo golpe, lógicamente, cortar, vamos a decir, la rama,
¿vale? Eso es un poco una herramienta ergonómica porque obliga a no forzar en demasía el cuerpo. Bueno, pues en este caso vamos a ir a otra de las temáticas, ¿vale? Para ir rematando la clase de hoy. Que por cierto, me estoy dando cuenta, Jorge, que esta no te la pasé. No te la hice llegar, ya te la haré llegar. Me estoy dando cuenta que no, este tema no os lo hice llegar, ¿vale? Ok. A ver, lo que vamos a hablar aquí es sobre todo de cómo hay que... Esta es quizá la temática más de diseño que vamos a dar en el curso, ¿vale? Esta es una temática muy de ingeniería. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de qué criterios hay que empezar a utilizar a la hora de diseñar un puesto de trabajo. En un puesto de trabajo cualquiera se da esto. Esto es lo que se llama el Human Machine Interface. Esto, los que son verdaderos genios de esto, lo que se dedica mucho de ellos, es el tema de los fabricantes del automóvil. Es decir, la gente no se da cuenta muchas veces cuando está con un automóvil, sobre todo de última generación, cómo está todo diseñado respecto a las condiciones del usuario frente a una máquina, que en este caso es el coche o el automóvil, que tienes que estar pendiente de velocidades, pendiente del contexto que te rodea, pendiente de montones de cosas, ¿no? O estás poniendo la radio, o tienes el limitador de velocidad puesto. Eso es lo que se llama el Human Machine Interface, ¿vale? Esto es bien sencillo. Tú tienes un proceso, que es lo que tenéis a la izquierda, que en este caso, por ejemplo, podría ser perfectamente la máquina, en este caso el coche, y tú tienes un operador, que es el que tienes a la derecha. Y entre medios hay un interfaz, un interface, ¿vale? El interface es bien sencillo. La máquina y el contexto te da información y tú, en función de la información que te da, tomas decisiones al final a través de botones, de pedales, de teclados. Esto cada vez está, y ya lo veremos, cada vez desarrollándose más, ¿vale? Imaginaros un ejemplo. Yo voy, vamos a decir, manejando el automóvil y veo que se pone un semáforo, ¿vale?, en ámbar. Si se pone un semáforo en ámbar, en amarillo, alguien de Puebla que me diga qué hay que hacer. Vale. Creo que la teoría la tenéis clara. Igual si vosotros en coche, eso no lo hacéis, pero bueno, la teoría la tenéis clara. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Aunque vosotros no os dais cuenta, cuando tú tienes un semáforo en ámbar, tú estás prestando atención, porque si no prestas atención, lógicamente no lo ves. Al prestar atención, tú estás percibiendo. Hay un umbral de percepción. Ese umbral de percepción, por cierto, es el que depende mucho de la fatiga. Hay gente, por ejemplo, que tiene accidentes y que después del accidente te dice, hostia, es que yo veía una luz, pero es que esa luz estaba tan fatigado que yo no sabía, no llegaba lógicamente a estar lo suficientemente atento como para pasar ese umbral de la percepción, ¿no? Suponemos que vosotros lo veis, percibís y tiráis de la memoria. La memoria os dice que a corto o largo plazo sabéis lo que tenéis que hacer, porque os enseñaron que con un semáforo en ámbar habría que frenar, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomas una decisión y esa decisión es voy a frenar. ¿Qué acción ejecutas? Pisar un pedal. ¿Cómo te informó el semáforo de que estaba en ámbar? A través de un indicador. Este es el proceso que siempre estamos haciendo. Aunque a nosotros no nos parezca o no nos demos cuenta, estamos siempre aplicando esto, ¿vale? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues la gran diferencia es cómo hago llegar la información al usuario y cómo el usuario, vamos a decir, se comunica con el sistema. Yo ahora mismo os estoy dando información, pero os la estoy dando por voz, ¿vale? Vosotros estáis atendiendo, bueno, los que están, porque hay alguno que no está dentro del umbral de la percepción, ¿vale? Alguno toma notas, otro, y lo que estáis haciendo es, lógicamente, en función de eso, pues escribir,
o preguntar, o sea, que para que veáis que este proceso siempre se hace, ¿vale? Aunque en la persona-máquina es muy típico. Una pregunta a alguien de Hidalgo. Al chico de Hidalgo, que veo siempre a solo un chico, el resto son chicas. Al chico de Hidalgo, el que está en el medio. El de blanco, el de blanco, el de blanco. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Vale. A ver, ¿cuántos... Pregunta, y que pueden ir pensando los demás. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Estáis equivocados. No hay 5 sentidos. Hay 6 sentidos. Y no es el sentido común. A ver, los sentidos que hay son los siguientes. Sentido visual, sentido auditivo, sentido táctil, sentido gustativo, olfativo y cinestésico. El sentido visual, bueno, todo el mundo lo ve, lógicamente. Aproximadamente el 80% de la información que llega en un puesto de trabajo actualmente llega a través del visual. Estamos en una sociedad súper visual, además, cada vez más. El tema auditivo suele ser aproximadamente un 15% aproximado, o sea que entre el visual y el auditivo estás hablando de que prácticamente es el 95%. El sistema táctil, estás hablando de un 2,5 aproximadamente, un 3%, es el siguiente. Y después están el gustativo, el olfativo y el cinestésico, que son bastante residuales, ¿vale? Esto depende también a qué te dediques. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es catador de vinos. Si te dedicas a probar vinos, a ti fundamentalmente te está llegando información por el gusto, te está llegando información por la parte visual y por la parte olfativa, ¿vale? Pero bueno, no suelen ser los más habituales. Los más habituales son, lógicamente, otros tipos de puestos de trabajo. ¿Y cuál es el sistema o el sentido cinestésico? Bueno, si vosotros ahora mismo, por ejemplo, estuvierais de pie, porque es como mejor se ve, si estuvierais de pie y echarais las manos o los brazos hacia atrás, vosotros sabríais en el espacio donde tenéis las manos y no lo sabríais ni por visual, ni por auditivo, ni por táctil, ni por gustativo, ni por olfativo. El cinestésico es el sentido que tenemos de tener nuestro cuerpo en el espacio, ¿vale? Y es más importante de lo que muchas veces pensamos, porque es el que hace que, por ejemplo, no metamos la mano a lo mejor en un sitio porque sabemos las distancias que hay, jugamos un poco con el sistema cinestésico, ¿vale? O sea que ya os digo que al final hay 6, no hay 5, ¿vale? Más cosas. Estamos hablando, ¿vale?, de que en el aspecto visual, vamos aquí, en el aspecto visual, sí, esperar un momento, aquí. En el aspecto visual os decía que hay distintas maneras, vamos a decir, de presentar la información. Pero ahora mismo, fundamentalmente, en muchas máquinas, en muchas interfaces, se sigue haciendo cosas de este estilo, ¿vale? Estáis viendo indicadores analógicos, ¿vale? Y esos indicadores analógicos los hay en formato de circunferencia, de semicircunferencia, los hay lineales, como los tenéis en el medio, en la parte inferior, los hay en formato de quesito, ¿vale? De quesito que son los de medio de arco. Hay de muchas maneras, ¿vale? Pero no todos valen para lo mismo. Por ejemplo, no sé si os disteis cuenta que en vuestros coches muchas veces se siguen utilizando estos indicadores. Es decir, la velocidad puedes tenerla en indicador digital, 120, 180, 115, 60, pero sigues teniendo unos indicadores de este estilo que te están diciendo más o menos si estás acelerando,
o estás frenando, ¿vale? ¿Por qué se siguen utilizando? Porque hay aspectos que te dan muy buena idea estos indicadores de lo que está pasando. Es decir, siguen siendo muy prácticos. ¿Veis a mano derecha unos indicadores y os pone unos porcentajes, ¿vale? Esos son los errores de lectura. Eso está demostrado que cuando yo tengo un indicador, por ejemplo, de semicircular, el porcentaje de error de lectura es de un 17% y si es circular es de un 11%. Hay menos errores de lectura en los circulares que en los semicirculares. Pero si os dais cuenta, son bastante más pequeños 11 y 17 que 36 y 28. Y 36 y 28 son indicadores lineales. Por eso, casi nadie... ¿Hay alguno de vosotros que tenga un coche donde le enseñe la velocidad en una línea? No creo que haya ninguno. ¿Por qué? Porque se saben que no son buenos para eso. ¿Vale? Serán buenos para otras cosas, pero para eso no. ¿Alguien en Cuernavaca? Hay uno que pone 0,5%, ¿vale? Eso significa que tiene muy poco error. ¿Por qué crees tú que tiene muy poco error de lectura? El de 0,5. A ver, ¿nadie se atreve? ¿Por qué el de 0,5? ¿Qué se diferencia el de 0,5 al de 17, al de 11, al de 36 o al de 28? ¿En qué se diferencia? ¿Es menor la escala? No, fíjate, es por una razón. Es porque el de 17, 11, 36 y 28, el indicador es fijo y lo que se mueve, o sea, el indicador es móvil y lo que es fijo es la escala. Es decir, tú tienes una escala que es fija y un indicador que se va moviendo. Pero el de 0,5, lo que se mueve es la escala. El indicador es fijo siempre. Estos se dan pocas veces, pero existen. Por eso, cuando tú tienes que mirar este tipo de indicador de escala móvil y indicador fijo, vas directamente a ver lo que está enseñándote. Cosa que en el otro no, hay más pérdida de información. ¿Vale? Tenéis también, no sé si os dais cuenta, pero la diferencia la tenéis muy bien también en los de la izquierda, ¿vale? Si os ponéis arriba del todo, el segundo más a la izquierda y el que tiene al lado son dos ejemplos de, el primero, escala fija, indicador móvil, y el que tiene a la derecha es escala móvil, indicador fijo. ¿Vale? Esos son los dos tipos, vamos a decir, de indicadores y para que veáis la vinculación que tiene con el error humano. Bueno, pues ahora voy a hacer una pregunta. A ver, alguien de Puebla que me diga si va, yo le doy, imaginaros la imagen de la derecha, ¿vale? La de la fotocopiadora. Le digo que tiene que ir a hacer fotocopias. ¿A qué botón le da? ¿Al que pone una C o al otro que está, o al de los dos que están redondeados en rojo, a cuál le darías para hacer una copia? Al C. Al C. Vale. Bueno, pues ¿sabríais lo que estabais haciendo? No estaríais haciendo fotocopia de nada. Porque la C es de clear. ¿Vale? La C es clear. Es decir, limpiaríais, borraríais lo que hubiera. Eso se entiende, ¿no? El de la izquierda, el que está en azul, es el símbolo, es un símbolo que es un rombo, y dentro de un rombo hay una línea. Es el típico, por ejemplo, de long que tenéis vosotros en muchos aparatos electrónicos, ¿vale? Pero en vez de ser con un rombo, suele ser con un circulito.
Bueno, ese es el que te haría la copia, porque ese es el de funcionamiento del sistema. ¿Cuál es el error de este diseño? La gente suele tender a ir a la derecha siempre porque somos muchos diestros y solemos ir a la derecha. Eso para empezar. Y cuando tú tienes que hacer una copia, lo primero que tienes que buscar, ¿cuál es? El botón más grande que haya. ¿Cuál es el error de esa fotocopiadora? Que el botón es igual de grande el de borrar que el de hacer la copia. Con lo cual, eso es un mal diseño. Eso es un mal diseño de una fotocopiadora. No debería tener que equivocarse nadie para hacer una copia porque debería ser el botón más grande que hay. ¿Vale? Esto es falta de ergonomía. Y en la mano, a la mano de la izquierda tenéis dos tipos de, vamos a decir, de visores del automóvil. ¿Alguien de Hidalgo? A ver. La chica de blanco que está al lado de blanco. Esa, la que señala. Esa. A ver, ¿cómo te llamas? Laura. Si tuvieras que escoger un coche en función del diseño ergonómico de los indicadores, ¿te quedarías con el coche de arriba o con el coche de abajo? El de abajo. Vale, ¿por qué? Pues porque se entiende más fácil. Se entiende más fácil. Vale. ¿Te diste cuenta en el de arriba que cuál es el dispositivo, cuál es el dispositivo informativo que te señala a la velocidad que vas? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿El de la derecha? ¿Dónde está el de la gasolina? ¿Os estáis dando cuenta que el de arriba tiene un mal diseño porque tiene dos indicadores que tienen la misma escala para marcar las revoluciones y la velocidad? El de arriba no puede ser un buen diseño porque, si os dais cuenta, las revoluciones no son por 1000, son por 100, por eso es 10, 20, 30, 40, pero eso coincide con el que tenéis a la izquierda, que os mide las millas por hora exactamente igual, 20, 30, 40, 50. ¿Vale? O sea, eso es un error de diseño. Yo no puedo tener dos indicadores con dos escalas similares. Por eso está muy bien el de abajo, desde el punto de vista que, si os fijáis, yo cojo el automóvil o el coche de abajo y veo perfectamente cuál es el de revoluciones, porque es revoluciones por minuto, y cuál es el de la velocidad, millas por hora. Solo tiene un problema el de abajo, que creo que os vais a dar cuenta si tenéis coches modernos. En un coche moderno, ¿qué es lo que sobra del de abajo? Todas las sublíneas que hay entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, o entre 20 y 30, 30 y 40. No sé si me estoy explicando. Ahí hay exceso de información. Casi todas esas líneas se tendrían que quitar. Y solo aparecerían a lo mejor la de, en el caso de las revoluciones por minuto, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, y las otras se quitan. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, cada vez veis más también en todos los temas de estos del automóvil, colores, bandas de colores que te hacen ver si estás en zona peligrosa de las revoluciones o no. ¿Vale? Entonces, esto es para que veáis diseños inadecuados que no tienen en cuenta la ergonomía, ¿vale? En cosas que son dispositivos informativos, ¿vale? De función de, lógicamente, de lo que se le quiere presentar al usuario, ¿vale? Bueno, para ir rematando esto, hoy os dejo también otra transparencia que tiene que ver con los textos, cómo deben ser de ergonómicos. ¿Nunca os planteasteis cuál es la letra más ergonómica que existe? A ver, ¿alguien en Cuernavaca? ¿Cuál creéis que es la letra
del ordenador, del computador, la más ergonómica que existe? ¿La Arial. Bueno, a ver, para decir que una letra es ergonómica, tiene que cumplir lo que veis en la izquierda, abajo en la izquierda. Es decir, en función de la anchura del trazo, tiene que ser la anchura 2/3 de la altura, el espesor del trazo 1/6 de la altura, el intervalo entre líneas 1/5 de la altura. Eso es lo que vosotros tenéis ya tabulado en cualquier letra que escojáis del ordenador. Pues efectivamente, la letra más ergonómica que existe, es decir, la que más cumple eso, es la Arial. Por cierto, la Arial, no la Arial Black, que es una basura. Así de claro lo digo. La Arial Black no cumple ningún principio. Ni la cumple la Comic, Sans, ni la cumplen otras. ¿Vale? Se acerca bastante la Tahoma, no sé si la conocéis, la Tahoma se acerca bastante, pero bueno, esto es, ¿qué quiere decir que sea ergonómica una letra? Quiere decir que si yo la utilizo, la gente, a lo mejor desde lejos, ve mejor lo que yo estoy escribiendo que con una gótica. Yo creo que eso se ve perfectamente, ¿no? Si utilizáis la letra gótica, hay gente que no sabe ni lo que le estás escribiendo, ¿vale? Otra cosa es la parte estética. Eso es otra cosa muy diferente, ¿vale? Después, arriba, tenéis las alturas que se aconsejan en función de las distancias. Es decir, si yo tengo que poner un cartel y sé que más o menos la gente lo va a ver desde esta distancia, pues tengo que saber qué caracteres son el tamaño mínimo que tienen que tener esos caracteres. Y en la parte de la derecha os dejo unas recomendaciones sobre las pantallas, porque lo de las pantallas de los computadores últimamente también se cuentan muchas historias, y una de las principales es que la gente los ves, por ejemplo, con dolor de cuello. ¿Y por qué? Porque no sitúan. Si tú quieres situar la pantalla de un ordenador, ¿cómo lo tienes que hacer? La parte superior de la pantalla, ¿vale?, es a la que tiene que estar los ojos. Y dirás tú, pero bueno, si yo pongo la pantalla a la altura de mis ojos, yo estoy mirando el borde superior. No, porque tú cuando te pongas a trabajar te vas a dar cuenta que tu cuello siempre va un poco flexionado, con lo cual estarás mirando al centro de la pantalla, ¿vale? Hay que dejar una separación también de unos 50-60 centímetros por temas de distancia visual. Lógicamente, el local, siempre que se pueda, que esté iluminado, que no estéis a oscuras, ¿vale? Esos tamaños de caracteres, que se pueda, lógicamente, utilizar el control de la luminosidad. Por cierto, cuando se requiere mucho detalle, es bueno cambiar la polaridad. Me explico. Vosotros habitualmente estáis trabajando sobre un fondo blanco y con letras en oscuro. Pero si alguien se dedica a dibujar mucho tiempo en CAD, ¿tenéis clases de CAD vosotros? Sí. Bueno, os fijaréis que en el CAD o en cualquier programa de diseño gráfico, habitualmente muchas veces, ¿qué se hace? Se pone un fondo oscuro y sobre el fondo oscuro se trabaja con símbolos en claro. Eso es porque cuando necesitas precisión, muchas veces se ven mejor los detalles con esa polaridad, que es la polaridad negativa, ¿vale? Pero normalmente para escribir y tal, la polaridad positiva. Fondo claro, letras en oscuro. Lo que decíamos de no situarse de frente ni de espaldas a ventanas, y bueno, una buena relación entre contrastes, entre caracteres y fondo. Esas son algunas, vamos a decir, de las recomendaciones para trabajar con textos de pantallas ergonómicas y demás, ¿vale? Bueno, y esto sería un poco lo que veríamos de dispositivos informativos visuales, que son los más habituales, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Pues yo os dejo entonces hasta la próxima semana, que nos conoceremos ya en vivo y en directo, por lo menos a la gente de Puebla y a la gente de Cuernavaca y de
Hidalgo los conoceré a la siguiente, ¿vale? Así que nada, que tengáis un feliz día. Bueno, Jorge. Gracias, igualmente. Venga, un saludo. Chao. Chao.